Hola a todos los que se sumaron de manera muy puntual. Muchas gracias por la puntualidad y por la asistencia. Después el resto obviamente se va a poder seguir sumando de a poquito, pero para comenzar, bueno, primero me presento, mi nombre es Rocío Rodríguez, soy ejecutiva de la incubadora, ya, Incubudec. El día de hoy les vamos a presentar y les vamos a comentar sobre la línea de financiamiento Semilla Inicia, especialmente para la región de Biobío, ya en esta nueva convocatoria que se va a realizar. Acá es muy importante que principalmente en el webinar se van a dar los principales lineamientos para que ustedes puedan tener una postulación exitosa, ya que no solamente se va a hablar de las bases de postulación, sino que se van a dar varias recomendaciones para que ustedes puedan formular correctamente, porque vamos a mostrar las principales preguntas, sobre todo las que son un poco más complejas o las que ponen más atención Corfo en este caso, para que ustedes puedan tener mayores posibilidades, obviamente, ¿ya? Así que voy a comenzar primero a modo de introducción para que queden bastante claritos en qué consiste el Semilla Inicia Mujer. Principalmente es un subsidio no reembolsable de hasta el 85% del costo total del proyecto, ¿ya? Que busca principalmente apoyar a mujeres líderes de emprendimiento que sean emprendimientos innovadores o dinámicos, que tengan un alcance nacional y potencial de internacionalizarse, además de que cuenten obviamente con un prototipo de la solución. Acá es súper importante que si, por ejemplo, la idea de negocio que ustedes tengan solamente tiene un alcance regional, un alcance local, van a quedar automáticamente fuera de base. Entonces, por lo menos deben considerar que la idea que ustedes tengan debe abarcar a nivel nacional mínimo y que ojalá tenga un potencial de internacionalización. El estado actual, más que nada, se busca, si no tienen un prototipo, que tengan una idea de rápida implementación, porque el Semilla Inicia tiene 10 meses de duración, máximo 12 meses con solicitud de prórroga, pero eso son los meses originales del proyecto. Entonces, debe ser una idea rápida para que ustedes puedan cumplir con el objetivo. Y el objetivo de Corfo es tener la validación técnica y la validación comercial de su producto o servicio, entendiéndose como validación técnica que ustedes cuando desarrollen su producto o servicio tengan que, por ejemplo, validarlo, ya sea a través de un laboratorio, una empresa externa, realizar validaciones con clientes según la exigencia de su proyecto, para que éste esté habilitado y cumpla con las condiciones mínimas para que pueda ser presentado, obviamente, a los clientes, ¿ya? Y la validación comercial se cumple cuando ustedes generan las primeras ventas. Entonces, entendiéndose esto, por eso es que se necesita que sea de rápida implementación, porque deben lograr todas esas cosas en un periodo de 10 meses. Ahora, ¿cómo es el tema del subsidio? ¿Cuánto realmente subsidia el Semilla Inicia? En este caso, cofinancia hasta 17 millones de pesos que no son reembolsables, ¿ya? Esto es 100% para el emprendedor. Sin embargo, en este caso, el 15% sí tendrían que obviamente colocarlo ustedes, que sería 3 millones de pesos, que sí tiene que ser aporte beneficiario, sería el único monto que ustedes tendrían que obviamente aportar de sus recursos para poder eh, optar, ¿verdad?, a este proyecto. Ahora, con respecto a estos aportes, a estos 3 millones de pesos que ustedes tienen que aportar como beneficiarios, este puede ser mediante aportes nuevos o valorizados, ya o preexistentes. En aportes nuevos, obviamente, si ustedes están dispuestos a invertir en el proyecto, a, por ejemplo, adquirir ciertas cosas o hacer ciertas compras o certificaciones, etcétera, como aporte nuevo, no hay ningún problema. Y en caso de que sean valorizados, son solamente algunas cosas las que pueden ser valorizadas. Por ejemplo, recursos humanos puede ser valorizado, no hay ningún problema con eso, entre otros tipos de actividades que se podrían contemplar dentro de los gastos de operaciones, pero el que nunca va a tener problema es que ustedes lo valorizan como recursos humanos. Y el costo total del proyecto obviamente equivale a 20 millones de pesos, donde como les comentaba, Corfo les entrega a ustedes 17 y ustedes colocan e invierten los otros 3 millones de pesos en su proyecto. Es importante que si alguien va teniendo consultas, las puede ir dejando en el chat para que así después cuando terminemos la información yo las pueda ir leyendo, ¿verdad? Y responder una a una, y también después van a poder obviamente abrir su micrófono y hacer todas las consultas que estimen convenientes. Ahora, ¿quiénes son los que pueden postular
a esta línea de financiamiento, obviamente, personas de género femenino, ¿verdad? Que sean mayores de 18 años y que tengan residencia en Chile. En caso de ser personas jurídicas, deben ser principalmente constituidas en Chile al momento de la postulación y liderada por mujeres. Cuando una empresa se considera liderada por mujeres, cuando tiene más del 50% del capital, ¿ya? A nombre, obviamente, de una persona que sea de género mujer, y también en temas jurídicos no debe tener iniciación de actividad ante el servicio puesto interno con anterioridad a 18 meses desde la apertura de la convocatoria. Y eso también para que lo puedan tener en consideración, así como también si ustedes tienen ventas al momento de la fecha de apertura de la convocatoria, también no se van a considerar admisibles, ¿ya? Así que para que eso también lo tengan en consideración, tanto desde cuando iniciaron actividades de servicio puesto interno, como también desde que ustedes podrían generar las primeras ventas. Así que si tienen ventas antes de eso, no se van a considerar porque se entiende que son para proyectos nuevos, que están en etapa de idea o máximo de prototipo y necesitan validaciones, ¿ya? ¿Qué es lo que no se considera admisible dentro del proyecto? Que esto es súper importante para que después, por ejemplo, cuando comiencen a llenar el formulario de postulación, no piensen que van a poder en realidad gastar en X recursos, sino que tienen que tener muy claro el objetivo del Semilla Inicia. En este caso, por ejemplo, una empresa o una persona natural que dentro de su proyecto tiene como objetivo comprar materias primas, insumos, maquinarias, básicamente a nivel de inversión no va a quedar admisible porque no es el objetivo del Semilla Inicia, que es validar, ¿ya? El Semilla Inicia es solamente de todo el presupuesto de los 20 millones, lo único que admite es un 20% de inversión y es un 20% depreciable. Eso significa que, por ejemplo, si un activo les cuesta a ustedes 10 millones de pesos, lo que les va a financiar tal vez sea incluso menos de 2 millones. Ya, eso para que lo tengan en consideración. También, si su objetivo consiste principalmente en exportar e importar productos, también no van a quedar admisibles, van a quedar fuera porque eso ya no sería una creación nueva. Eso solamente sería comprar y revender un producto que ya está creado. La idea es que ustedes acá en el Semilla Inicia puedan validar un producto obviamente creado por ustedes. No es para compra y venta de productos y tampoco para inversión. También, si la solución propuesta tiene solamente alcance local o regional y no abarca a nivel nacional, también va a quedar fuera de bases porque, como les comentaba anteriormente, deben tener por lo menos un alcance a nivel nacional y con capacidad o tal vez de su idea de para poder internacionalizar su producto o servicio. Eso es como lo ideal. Ahora, ¿cuáles son las actividades y gastos financiables, considerando lo anterior que no abarca obviamente principalmente lo que es maquinaria, compra y venta de productos o activos o inmuebles? Pero sí obviamente hay gastos y actividades que sí son financiables. De estas, por ejemplo, como obligatoria, ustedes sí o sí tienen que tomar las mentorías, ¿verdad? Con una red de mentores de Corfo. También tienen que realizar el viaje del emprendedor, que son actividades obligatorias por bases, no pueden no realizarlas. También, por ejemplo, deben, si postulan como persona natural, tienen que pasar a persona jurídica más tardar durante los 2 primeros meses del proyecto, si no, no se va a ver reflejado un verdadero compromiso del emprendedor ante Corfo. También tienen que crear una definición de su modelo de negocios para que puedan ver la rentabilidad que este tiene. También lo que es validación técnica y comercial, como les explicaba anteriormente, ¿ya? Además de la prospección, que la prospección comercial se entiende como que ustedes hagan gestiones para poder conseguir las primeras ventas y esto también es bastante importante, si no va a ser muy difícil tal vez que puedan conseguir las primeras ventas. Ahora, con respecto a los criterios de evaluación, acá se consideran 3 ítems principales, ya los cuales Corfo considera para poder ver el potencial de esta idea de negocio. Primero, comienza con la innovación y oportunidad del negocio, donde acá tenemos la propuesta de valor de la diferenciación, la cual equivale a un 30%, y la capacidad de ajuste del producto del mercado. Por eso es súper importante que cuando ustedes tengan muy claro el producto que van a postular o servicio, de lo que quieren realizar,
tengan bastante el concepto de propuesta de valor. Ya eso lo tienen que tener súper claro, de qué manera se van a diferenciar con la competencia, tal vez dentro del proceso utilizan otra tecnología, le dan otro uso, tal vez utilizan la economía circular, utilizan productos reciclables, no sé, pueden haber muchas áreas que pueden abarcar una propuesta de valor que sea interesante para ustedes poder dar a conocer la innovación y la oportunidad también del negocio, ¿ya? También la capacidad de ajuste del producto en el mercado, o sea, también debe quedar muy claro que ustedes tengan por lo menos alguna propuesta comercial, de qué manera voy a integrarme al mercado, por ejemplo, considerando, no sé, en el estado actual del país, que estamos ya tal vez saliendo de la pandemia, porque es una buena oportunidad para yo poder comenzar en el mercado. Esto también lo tienen que tener muy presente porque es parte de las preguntas del formulario de postulación. El equipo también tiene un 30%, donde acá se exige que el equipo, por ejemplo, tenga las capacidades suficientes para poder llevar a cabo este proyecto. Por ejemplo, no sé, si alguien va a postular algo orientado al área de la salud, pero tal vez quien postula es de un área completamente diferente, tal vez pueda ser cuestionable. Entonces la idea es que puedan tener un equipo multidisciplinario que ojalá pueda abarcar, ¿verdad?, estas competencias necesarias, ya sea en temas de experiencia, conocimiento, formación, todo eso obviamente sirve para que ustedes puedan decir, ok, mi equipo cumple en realidad con lo necesario para poder llevar correctamente este proyecto. La escalabilidad también, ¿cómo lo van a hacer, por ejemplo, para poder abarcar el mercado nacional? ¿Ya? ¿De qué manera ustedes van a ir creciendo, van a expandirse, van a diversificar sus productos, van a competir por precios? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cuál es su estrategia de expansión nacional? ¿Ya? Entonces la escalabilidad, que ahí obviamente va a depender de las preguntas del formulario, también equivale a un 30% tanto o sea, la escalabilidad principalmente, y los que tienen mayor puntaje sería la innovación y oportunidad de negocio con un 40%. Así que eso es muy importante que lo puedan ir formulando, que lo vayan redactando, es muy importante que se entienda lo que ustedes también están haciendo para que puedan tener una buena postulación. El webinar SOS es un resumen obviamente de las bases, porque lo que nos vamos a centrar ahora va a ser en el formulario, ya, porque las bases se explicaron en detalle en el primer webinar que se hizo hace 2 semanas. Entonces ahora nos vamos a centrar principalmente en el formulario de postulación. Igual, si alguien, por ejemplo, tiene alguna duda en temas de bases de la línea de financiamiento, también me la puede dejar en el chat y yo les puedo ir comentando obviamente cuáles son los criterios y toda la información que ustedes necesiten. Ahora, obviamente, antes de iniciar cualquier postulación independiente del proyecto, ya sea semi-inicia u otra línea de financiamiento, tienen que leer siempre las bases, ya siempre, porque puede haber algo tal vez que se escape de lo que ustedes tienen contemplado, tal vez hay algo que no les sirva, por ejemplo, que tal vez el subsidio no contemple los gastos que ustedes quieran realizar, o tal vez simplemente su proyecto va enfocado a otra área. Entonces es muy importante que lean la base de postulación y obviamente ahí decidir si realmente su proyecto está alineado o no con el programa, ¿ya? Ahora, comenzando con el formulario de postulación, donde acá vamos a hacer un mayor hincapié, donde vamos a hablar principalmente sobre las preguntas principales, las que tal vez tengan un mayor grado de complejidad, y también sobre todo las que son más consideradas porque son las preguntas claves que también después se usan en caso de que ustedes se adjudiquen para también generar su presupuesto, su plan de trabajo. Entonces, esto es como lo que principalmente se considera. Bueno, el paso 1 obviamente es ingresar a Corfo, donde ustedes acá buscan la convocatoria Semilla Empresa Lideradas por Mujeres, y deben obviamente crear su usuario, van a ver una imagen como esta, van a tener videos de bienvenida, van a tener, por ejemplo, algunas capacitaciones, van a poder ver los requisitos, etcétera, a modo de introducción, ¿ya? Cuando ustedes ya ingresan al formulario de postulación, acá viendo lo más importante, primero la introducción les pide que asignen un nombre de proyecto. Acá no hay límites con eso, pueden elegir obviamente el que sea más conveniente para ustedes, pero sí deben tener en consideración su resumen ejecutivo y tener siempre presente que esta descripción que aparece acá debajo, por ejemplo, del resumen, es exactamente lo que Corfo de cierta forma quiere que ustedes le comenten. Entonces, mientras más precisa hagan su información, mientras más respondan las preguntas que está debajo de acá de lo que dice el resumen ejecutivo, donde dice, por ejemplo, haz un resumen de tu proyecto considerando qué problema o necesidad resuelve, cuál es la solución,
cómo ésta resuelve el problema, a quién va dirigido, cuál es el tamaño de mercado, cuál es la competencia. Si se dan cuenta, son como 6 o 7 preguntas las que están debajo del resumen ejecutivo. Entonces, ustedes tienen que responder exactamente las mismas que están acá, lo más preciso posible y lo más entendible posible. De hecho, siempre se recomienda que cuando ustedes hagan su formulario de postulación, lo tengan redactado o en gran parte lo pueda leer un tercero para saber si realmente se entiende, porque a veces muchos emprendedores piensan que como que Corfo entiende la primera su proyecto o está muy bien redactado, está muy bien explicado, pero la verdad es que no es así. Siempre hay que ser muy, muy detallista, explicar de una manera muy simple todo para que se pueda entender y así obviamente verificar esta información. Entonces la idea es siempre se fijen en esta parte de abajo, ya que es súper importante. Ahora, dentro de los antecedentes generales, por ejemplo, acá preguntan el estado de avance de la solución de la propuesta en el proyecto, ¿ya? Acá también es importante porque acá cualquiera de estas tres puede ser admisible, ¿ya? O sea, por ejemplo, ustedes dicen tiene una idea o concepto, no hay ningún problema porque el inicio también son para proyectos en etapa idea. Si dicen que es un prototipo o tienen un producto mínimo viable, también, porque tal vez están buscando la validación comercial, tal vez ya tienen su producto, tal vez ya lo tienen validado, pero ahora necesitan generar sus primeras ventas. Ahora, también pueden tener un piloto sin ventas también, cualquiera de estas tres opciones es viable, ¿ya? Acá también cuando dice, indique cuál es el objetivo principal de su proyecto postulado a inicia. Acá las respuestas correctas son iniciar ventas de mi producto o servicio, validar técnicamente mi producto o servicio o validar comercialmente mi producto o servicio. Estas son las tres posibles respuestas correctas que ustedes pueden elegir. Obviamente aparecen más en el formulario de postulación, pero estas son las que ustedes podrían responder y las cuales van a pasar la admisibilidad de Corfo, obviamente. ¿Ya? También, por ejemplo, aquí cuando les preguntan ¿cuál será el uso principal del subsidio que solicita Corfo? Por ejemplo, acá es parte de lo que les indiqué antes de lo que es admisible o no. Si ustedes dicen que en realidad el uso principal de este subsidio lo van a utilizar para comprar maquinarias, para, no sé, importar o exportar productos, para pagar imposiciones, impuestos, etcétera, pueden haber muchas variables. Obviamente van a quedar fuera de bases porque no es lo que financia este instrumento. Entonces acá ustedes tienen que decir en este ítem, dentro de las opciones que tienen, que son muy similares a las que están acá, que el uso principal va a ser para poder desarrollar su producto, para poder validar comercialmente, ya sea en gestiones de marketing, etcétera. A eso iría realmente esta respuesta. Ahora, y dice, indique cuál es el alcance comercial de su solución, considerando dónde podrá comercializarla en un plazo de 3 años. Como les comentaba, las tres posibles respuestas para que esto quede admisible es que ustedes elijan nacional, latinoamericano o global. Si ustedes eligen que su alcance es local o regional, van a quedar automáticamente fuera de bases porque por lo menos debe tener alcance nacional. Es lo mínimo que exige esta convocatoria, ¿ya? Así que para que también lo tengan presente y no vayan a colocar regional, porque si ustedes colocan regional o colocan otras alternativas de los que les comento acá, Corfo no necesita leer nada más para, obviamente, eliminar su propuesta, ¿ya? Ahora, pasándonos al área de la innovación, es sumamente importante y como vimos en los criterios de evaluación lleva el 40% de toda la ponderación, ¿ya? Entonces es súper importante acá que esté bien definido, que quede súper claro cuál es la innovación y la propuesta de valor de su producto. Y siempre recordando, lean siempre lo que está debajo y detallado de cada pregunta porque ahí dice exactamente lo que Corfo quiere que ustedes respondan. Acá dice, ¿cuál es el problema o necesidad del cliente que no está siendo cubierta satisfactoriamente por el mercado y qué busca resolver con tu producto o servicio? Ya, esta es una de las preguntas más importantes y acá es muy importante que ustedes puedan describir el problema, obviamente que lo resuelva y también que utilicen, por ejemplo, algún estudio o algo que haga relación a este problema que ustedes también están indicando. Por ejemplo, si ustedes van a ver el área de salud, no sé, ligado al área de la obesidad, por ejemplo, ¿qué respaldo ustedes tienen que realmente ese problema es así? ¿Qué tanto puede afectar? Entonces, ustedes hay un estudio, pueden decir, no sé, tantas cantidades de personas en el país o a nivel global, por ejemplo, su proyecto a nivel internacional, etcétera,
tienen tantos grados de tal vez de obesidad o tienen tantos problemas, esto se ve reflejado de qué forma. Es bueno siempre utilizar datos. Acá también, cuando pregunta, describe el nivel de relevancia que tiene el problema o necesidad que busca resolver con tu solución propuesta. Exactamente lo mismo, para ustedes poder realmente abarcar cuál es la relevancia de este problema, siempre tienen que usar datos, hablar de porcentajes, tal cantidad de la población afecta, no sé, X tonelada, X porcentaje, consumo. Hay muchos indicadores que ustedes pueden utilizar según obviamente el estudio y el proyecto que ustedes quieran llevar a cabo. Eso es muy importante que lo puedan ir a considerar, ¿ya? Y también, por supuesto, eso va a hacer referencia a los efectos que produce, y acá la entrega de datos, cifras, información y algún respaldo también es fundamental en ambos casos. Ahora, cuando les preguntan a ustedes directamente cuál es la innovación de su proyecto, acá como pueden leer abajo dice, describa tu propuesta de valor haciendo referencia a 3 atributos más relevantes de tu solución frente a la competencia. Entonces, por mucho que ustedes describan uno, pueden hacer un párrafo muy largo describiendo un atributo, ya van a tener menos puntaje porque acá dice explícitamente 3, entonces siempre tienen que tener en consideración lo que está abajo de la pregunta. Y acá, como dice, es la promesa que hay detrás del producto, ¿verdad?, que tú pretendes vender. Puede tener diferentes tipos de características, tanto tangibles como intangibles. Puedes, por ejemplo, tener un proyecto innovador en base a los procesos, a la calidad, a la economía circular, al material que se va a utilizar, por ejemplo, si es que también un producto tiene un alto grado de personalización, alto grado de que sea customizable, soluciona X problema, por ejemplo, o tal vez simplemente vieron una oportunidad, porque no es algo que esté siendo muy utilizado en el mercado, también se puede hacer. Carla, no sé si estás por ahí, si me puedes, creo que algunos tienen el micrófono abierto. Sí, voy a mutear ahí a las personas que están. Gracias. Ahora, por ejemplo acá, estado de desarrollo de la solución propuesta, acá también te pregunta y dice, indícanos los pasos e hitos relevantes logrados, tales como testeos, avances en funcionamiento, pruebas, pilotos a realizar, entre otros. O sea, acá exactamente como sale en la descripción, tienen que colocar directamente lo que ustedes vayan a estimar más conveniente, qué tipo de logro han tenido, qué tipo de avance han tenido. Quizás algunos ya tienen realizado un prototipo, ya tienen un piloto, tal vez algunos ya llegaron a su producto mínimo viable. No es lo mismo un prototipo que un producto mínimo viable, también para que quede claro eso. El prototipo es, por ejemplo, un producto o un servicio que todavía no tiene ni siquiera las funciones mínimas, sino que son pequeñas pruebas que se están haciendo, ya que tal vez tiene algún grado de funcionalidad, pero todavía es bastante lejano a lo que ustedes quieren lograr, es como un avance. Y el producto mínimo viable, ya por ejemplo, es cuando tienen un producto que funciona y que se puede mostrar a los clientes. Es como decir, mira, mi producto es esto, tiene ciertas cualidades, los puedes visualizar acá, tiene ciertas funciones, qué sé yo, y eso ya se puede mostrar al mercado. El prototipo no, el prototipo todavía no puede salir al mercado porque todavía le faltan mejoras o funcionalidades, etcétera, ¿ya? Eso para que también quede claro, si ustedes dicen si tienen un prototipo o un producto mínimo viable, que quede bastante claro eso a nivel de desarrollo. Entonces ahí ustedes podrían decir que claro, que llevan eso y que tal vez también esperan generar las primeras ventas, por ejemplo, o también algunos pueden tener ya un registro de marca, también lo pueden mencionar. Todo ese tipo de cosas es muy importante que lo puedan considerar acá, ¿ya? Por ejemplo, acá también pregunta en qué componente del proyecto se hace la innovación. Esta pregunta va principalmente orientada a una selección, obviamente, alternativa, donde ustedes pueden decir que su producto es único en el mercado, que su producto tiene una mejora, que su producto tiene añadido alguna tecnología. Esas son las respuestas típicas que aparecen acá y cualquiera de ellas es correcta, porque obviamente el grado de innovación va a depender del tipo de proyecto, ¿ya? Y lo que ustedes también quieran lograr. Ahora, en términos de escalabilidad, acá como les comentaba, se va a medir principalmente de qué manera ustedes van a entrar al mercado, de qué manera, si empiezan obviamente en la región de ejecución, que en este caso sería Biobío, de qué manera se van a expandir a nivel nacional y también si es que tienen alguna estrategia de internacionalización, cuál sería y cómo lo quieren realizar, ya cómo van a vender este producto, cómo va a entrar al mercado, considerando las barreras de entrada, considerando la competencia, el tema de los precios, la demanda, todo ese tipo de cosas se debe considerar acá, ¿ya?
La primera pregunta, que es muy importante, dice, describe el mercado al que apunta el producto y o servicio. Entonces acá explícitamente les dice a ustedes que deben considerar el tamaño del mercado, el espacio geográfico, las tendencias, las barreras de entradas existentes, como les comentaba antes en el ejemplo, entre otros. ¿Ya? Entonces acá siempre es bueno que ustedes digan a nivel de mercado, por ejemplo, ¿cuánto es la cantidad a nivel de población? Eso es muy importante, que digan datos más precisos. Por ejemplo, no sé, mi mercado es de tal cantidad de personas en Chile, o según este estudio hay tantas cantidades de personas en Chile que tienen, por ejemplo, no sé, pues esta necesidad, nosotros vamos a abarcar esta cuota de mercado. Por ejemplo, también cuánto dinero se invierte en esa área también es bastante bueno que ustedes lo puedan indicar. Ahí va esa parte donde dice cuánto dinero se mueve en ventas, ¿verdad? Es muy importante que cuantifiquen, más que describir el mercado, que lo cuantifiquen, ya sea a nivel de inversión, a nivel de población también, por ejemplo, de personas o posibles clientes, y caracterizarlos también. Es muy importante que también, aparte de que lo cuantifiquen, también lo caractericen según sus, por ejemplo, cualidades demográficas, etcétera. ¿Ya? Y también sería muy bueno que ustedes pudieran decir cuánto ha crecido el mercado año a año. Por ejemplo, si hablamos a nivel de tecnología, la tecnología ha tenido un incremento bastante importante, no solamente en Chile, sino que también a nivel general. Entonces hay estudios sobre eso, hay informes, hay reportes, entonces ustedes ahí pueden decir también si alguno de sus ideas es un software, una plataforma, por ejemplo, todo ese tipo de cosas van a poder obtenerlas a través de estudios y van a poder realmente fundamentar su idea de negocio y dejar muy claro cuál es la escalabilidad que ustedes van a tener. ¿Ya? También te preguntan, ¿por qué es un buen momento para el desarrollo comercial de tu solución? Acá tienen que considerar, por ejemplo, el factor de la región, qué cualidades tiene, por ejemplo, la región de Biobío para poder llevar a cabo estos proyectos, qué cualidades hay, cómo se encuentra la situación pandemia, cómo nos encontramos a nivel económico en el país, cómo está la demanda general, cómo están los niveles de oferta de su producto que tenga, no sé, alguna empresa que tenga algo similar a lo que ustedes tienen. Todo ese tipo de cosas también es importante que lo vayan acá comunicando y súper bueno que quede bastante clarita también esa área, ¿ya? Ahora, acá también, por ejemplo, habla sobre cuáles son aquellos recursos con los que cuentan y los que no cuentan que resultan clave para la correcta ejecución del proyecto. Entonces acá Arturo les da ejemplo a ustedes, les dice, refiere a certificaciones, permisos, condiciones legales, recursos humanos, etc. Esta respuesta es súper importante porque de cierta forma acá Corfo también hace un filtro. Entonces igual tienen que tener en consideración este tema, porque como Corfo no financia activos o muy poquito lo que financia, si ustedes dicen que en realidad para poder llevar a cabo su producto necesitan mucha maquinaria, mucho activo, necesitan un inmueble, por ejemplo, etcétera. Ahí se va a hacer un filtro igual, no en la etapa de admisibilidad, sino que lo van a hacer después, porque van a decir, ah, ok, esta persona si bien es cierto en la etapa de admisibilidad no me dijo que iba a gastar todos los recursos en activos, pero acá me está diciendo que en realidad sí lo va a gastar principalmente en activos porque eso es lo que necesita y no va en base a las líneas al alineamiento de este instrumento, por así decirlo, ¿ya? Sino que va más orientado a un proyecto de inversión y este no es una línea de financiamiento de inversión. Entonces, ahí también tienen que tener ojo con eso y pueden hablar de otros tipos de recursos. Por ejemplo, ¿qué recursos ustedes realmente necesitan para desarrollar? Siempre verlo desde el punto de vista del desarrollo del producto. Eso es súper importante. ¿Qué necesito yo? ¿Necesito materia prima? ¿Necesito, por ejemplo, contratar una empresa? ¿Qué necesito yo? Tal vez un poco de marketing, una empresa que me ayude a vender en el extranjero. ¿Qué es lo que yo necesito también a niveles de permisos, certificaciones? Eso es lo que realmente tienen que reflejarlo para que ustedes piensen en desarrollar un producto y poder ya llegar y llevarlo al mercado. Eso es como la idea de esta pregunta, ¿ya? Lo otro, describe cuáles son las principales actividades también a desarrollar en la ejecución del proyecto. Ya, acá es muy importante que ustedes indiquen las actividades que entregan valor.
ya las actividades que, por ejemplo, son esenciales para el correcto desarrollo de este producto o validación según sea el caso. Obviamente, como les comentaba, estos caso a caso, hay gente que ya tiene su producto desarrollado y necesita venderlo. Entonces, en este sentido, tienen que ser 100% actividades que vayan orientadas a las necesidades de su proyecto y que sean fundamentales, ¿ya? Entonces, pero ahí no habría un filtro en realidad, ahí no habría ningún problema porque se entiende que es caso a caso. Sin embargo, en la parte de los recursos sí, porque ahí si nos referimos a los recursos, como les decía, y ustedes colocan datos que no son admisibles, obviamente los van a descalificar igual después. Ahora, ¿cuántas personas conforman el equipo de emprendedoras en este caso? Lo ideal es que sea un equipo de 3 personas. También dejar muy en claro que aunque sea una línea de financiamiento donde sea enfocado obviamente a personas de género mujer, no significa y tampoco es necesario que las 3 personas del equipo sean de género mujer, ya o género femenino, ya para que tengan eso en consideración. Pero obviamente la líder del proyecto tiene que ser de género femenino sí o sí, y en caso de que postulen como empresa, ya también la mayoría del capital social tiene que ser también mayoritaria por parte de una mujer para que pueda pasar como empresa liderada por mujeres, si no, no sería una empresa que tiene esas características, ¿ya? Ahora, al momento de describir el equipo de emprendedores, como sabíamos anteriormente, este ítem tiene un 30%, es un ítem que tiene bastante porcentaje, entonces es muy importante que ustedes puedan detallar acá cuáles son las capacidades de los integrantes del equipo. Ya, eso es súper importante que puedan hablar de la formación, por ejemplo, que tienen, los años de experiencia que tienen, a nivel de conocimiento, alguna certificación, por ejemplo, que tenga algún integrante del equipo. Todo eso debe quedar sumamente detallado porque va a aportar, obviamente, a ese porcentaje que les comentaba anteriormente del criterio de evaluación. O sea, es muy importante acá que quede bien descrito, que quede muy claro que el equipo es competente y va a ser capaz de llevar a cabo correctamente el proyecto. Ahora, también hay que considerar que el Semilla Inicia, aparte del formulario de postulación, también solicita un video pitch, ¿ya? Este video no puede durar más de 40 segundos, ¿ya? Esto no significa que si su video dura 45 minutos van a quedar fuera, no. Pero Corfo solamente va a escuchar hasta el segundo 40. Después de los 40 segundos no va a considerar ningún tipo de información, ¿ya? Acá es muy importante que la imagen de este video pueda ser bastante nítida, ¿verdad? Y se pueda escuchar claramente el relato que va a tener la emprendedora o el equipo emprendedor, ¿ya? También es muy importante y recomendable para que ustedes lo consideren, es que tienen que hacer un guión. Ya es súper importante porque como son 40 segundos, probablemente tengan que practicarlo varias veces para que realmente puedan abarcar esos 40 segundos, los cuales pasan bastante rápido y tienen que ser súper precisos. Y también es muy recomendable que ustedes puedan buscar en YouTube videos Semilla Inicia, porque ahí van a tener una gran cantidad de, por ejemplo, de ejemplos que van a poder considerar ustedes y se puedan tal vez orientar un poco o tener alguna idea de cómo poder hacer este video. Pero la mayoría son bastante sencillos. De hecho, hay emprendedores que solamente se graban con la cámara frontal, por ejemplo, el teléfono, y explican su proyecto así y no hay ningún problema. Así lo importante, más que el tema audiovisual o que ustedes utilicen imágenes o hagan un video, es que se entienda lo que quieren decir, se vea reflejado qué trata su proyecto y se escuche, ya que se escuche muy claro y se vea claramente, obviamente, a la persona que está presentando. Ahora, a nivel de contenido, ¿qué es lo que debe tener este video? Primero que todo, debe describir obviamente qué trata su producto o servicio a desarrollar. Eso es lo primero que debe quedar claro, qué es lo que ustedes están postulando y sobre todo cuál es su grado de innovación y diferenciación. Y si pudieran también hablar un poquitito del modelo de negocio y para qué van a ocupar estos recursos, también sería un plus. Ya serían como esas 4 cosas máximo que tendrían que decir para poder llevar obviamente un correcto video
y que cumpla con las condiciones que pide Corfo, pero no se compliquen, por ejemplo, con el tema de la calidad o crear un video profesional. Puede ser, como les contaba, algo muy sencillo, con la cámara frontal, no hay ningún problema, lo importante es eso, que esté el contenido, que se vea bien y se escuche bien. Y les comento eso porque nosotros tenemos varios emprendedores que han hecho videos así de sencillos, pero se entiende perfectamente lo que dicen y tienen un buen relato, y eso es suficiente, ¿ya? Ahora, dentro de los tips también que deben considerar, para que lo tengan también bastante presente, deben revisar siempre las bases disponibles, obviamente, del concurso en el sitio web. Nunca olvidar el objetivo principal del subsidio, que es súper importante, ya que principalmente se basa en desarrollar un producto, en validarlo técnico y comercialmente. Y también es importante que se puedan acercar a instituciones y personas para dar esta retroalimentación. Y siempre revisar, por ejemplo, la coherencia que tiene este formulario de postulación. De hecho, se recomienda mucho, por ejemplo, que cuando ya lo redacten, lo terminen, que alguien más lo pueda leer. Por lo menos aunque sea alguien del equipo, o si consiguen a alguien externo, mucho mejor, porque puede tener muchas fallas a nivel de redacción y tal vez no se entiende la idea principal, ¿ya? Porque a veces los emprendedores cometen el error de que emiten información pensando que ya se entendió, pero no se entendió. Tienen que saber que ustedes son los que realmente conocen su idea, ustedes más que nadie saben de qué trata y qué es lo que quieren realmente realizar, entonces tienen que ser muy detallistas y deben estudiar sí o sí el mercado. Si no estudian el mercado, tampoco van a poder tener una buena postulación. Ahora, otro tema que es súper importante es que cuando ustedes, por ejemplo, salen adjudicados, eh, también tienen que elegir a un patrocinador. Tanto el Semilla Inicia como el Semilla Expande están obligados a elegir un patrocinador, porque se entiende que la mayoría de las veces son emprendimientos que recién están comenzando, que todavía no tienen un gran expertise en temas financieros ni en temas técnicos. También, por ejemplo, que no están muy cercanos con temas tributarios y menos con gestiones, obviamente, a nivel de proyectos. Entonces, por eso se le exige un patrocinador, y el rol principal del patrocinador es poder administrar, obviamente, los recursos que se le entregan a ustedes, y también poder dar un correcto seguimiento durante los 10 o 12 meses que pueda durar el proyecto. Ya, ustedes ahí van a tener una asistencia directa, una vinculación. Obviamente cada patrocinador tiene servicios diferentes que son complementarios, aparte del tema administrativo, porque todos llevan el tema administrativo, sí o sí, tienen que hacerlo como patrocinadores, pero lo importante es que ustedes puedan considerar los servicios complementarios, ¿ya? Nosotros, obviamente, como incubadora de negocios de la Universidad de Concepción, tenemos diferentes servicios complementarios donde principalmente siempre van a tener, por ejemplo, un seguimiento individual. Este seguimiento va a ser tanto técnico como financiero, donde van a tener a dos personas asignadas a su proyecto, que van a estar durante estos 10 meses trabajando en conjunto con ustedes, los van a estar guiando, entregando recomendaciones, por ejemplo, los van a ayudar a elaborar tanto sus presupuestos, planes de trabajo, les van a revisar también todas sus boletas, facturas, etcétera, que son cosas que se tienen que rendir después también al proyecto, ¿ya? Todo lo que ustedes hagan, todo lo que ustedes vayan a gastar se tiene que rendir a Corfo, así como también todas las actividades que ustedes contemplen dentro de su plan de trabajo las tienen que realizar y las tienen que respaldar. Entonces, para que todo este proceso sea mucho más fácil, nosotros siempre vamos a tener este seguimiento técnico y financiero para que lleven correctamente este proyecto. Dentro también de nuestros servicios tienen asesorías legal y contable, porque se entiende que el emprendedor, sobre todo cuando, por ejemplo, comienza como persona natural, debe sí o sí pasar a persona jurídica. Entonces acá nosotros tenemos una clínica jurídica, de hecho, aparte de otros abogados, que los ayudan a orientar y obviamente ayudar a la creación de la empresa. También lo ayudan con la redacción de los contratos, por ejemplo, si tienen alguna contingencia, quieren agregar un nuevo socio. Nosotros tenemos todo este tipo de asesorías legales para
para orientar al emprendedor, obviamente para que pueda llevar a cabo correctamente estos procesos, así como también las asesorías contables, donde se orienta al emprendedor al momento de iniciar actividad en el servicio puesto interno, saber qué actividad económica es la más conveniente, cuál es el giro más conveniente, obviamente según cada caso, etcétera. También ver temas de deuda, capital o cualquier otra medida tributaria que necesite orientación. Ahí nosotros también tenemos a nuestros asesores contables. También entregamos asesoría para líneas de financiamiento, ya los cuales van orientados ya sea a líneas de financiamiento públicas o privadas, ya que no solamente nosotros apoyamos a lo que es SMI Inicia, sino que también trabajamos con otros proyectos como SMI Expande, entre otros también, y siempre va a estar este apoyo, ya sea en revisión de los formularios, por ejemplo, de postulación, recomendaciones, etcétera, para que puedan tener una postulación lo más exitosa posible. Y también realizamos siempre muchas invitaciones a concursos internacionales. Entenderán como la universidad siempre tiene muchas redes, tiene muchos contactos, tanto a nivel nacional como fuera del país, y acá nosotros siempre tratamos de generar esta vinculación con todos los emprendedores. Temas de infraestructura o instalaciones, aparte de obviamente las facultades, por ejemplo, generar esta vinculación con las facultades, los centros, la unidad de propiedad intelectual, capital humano, etcétera. También tenemos bastantes convenios con espacios cowork, ya, los cuales tienen diferentes beneficios y descuentos para los emprendedores para que los puedan considerar. Y por supuesto apoyamos mucho la vitrina comercial, porque si bien es cierto, ustedes pueden desarrollar su producto, generan su validación técnica, pero no siempre es tan fácil o tan sencillo conseguir las primeras ventas. Entonces acá nosotros entregamos todo este apoyo en temas de vitrina comercial mediante nuestros medios tradicionales y digitales, así como también gestión en prensa y eventos. Ya eso también lo vamos haciendo. De hecho también tenemos un programa que se llama TVU, que también ahí invitamos a los emprendedores para que puedan comentar, por ejemplo, sobre sus emprendimientos, cómo van sus avances, cuáles son sus redes, sus páginas, sus contactos, para que así también les pueda facilitar un poco más el captar a posibles clientes. Y bueno, finalizando, ahora vamos a comenzar obviamente con las preguntas. Recordar que tienen plazo para postular hasta el viernes 30 de septiembre a las 3 de la tarde. No olviden leer las bases igual de todas maneras, siempre busquen a alguien que les pueda ayudar y sobre todo leer el formulario de postulación para que no queden dudas, busquen muchos datos, es importante, estudien el mercado, busquen estadísticas, busquen informes, todo lo que ustedes estimen necesario para que realmente puedan respaldar con fundamentos el proyecto. Ya eso lo valora mucho Corfo, sobre todo cuando se entiende que el emprendedor estudió, que conoce su negocio, que conoce la competencia, conoce hasta qué nivel puede llegar, por ejemplo, con esta idea, siendo también realista. Entonces, todo ese tipo de cosas son valoradas dentro del proyecto y es sumamente importante que ustedes lo tengan en consideración. ¿Ya? Ahora vamos a comenzar con las respuestas primero del chat y ahí después podemos ya activar micrófonos para que puedan hacer todas las consultas que estiman conveniente. Ahí Rocío Gabriel nos pregunta si puede un miembro del equipo haber sido beneficiado por Corfo el año pasado. Sí, no hay ningún problema, pero sí que no sea el líder del proyecto. Por ejemplo, si es el líder del proyecto, obviamente, y se adjudicó un Corfo, no va a poder postular, pero sí puede estar algún miembro del equipo, eso no hay problema. ¿Ya? Lo importante es que el líder no sea quien vuelva a postular de nuevo bajo la misma persona jurídica o persona natural, por ejemplo. Ahora, sí podría postular el mismo líder del proyecto adjudicado, pero bajo otro root de empresa. Ahí también se podría, porque ya no sería la persona natural la que estaría postulando, sino que sería una empresa, ¿verdad? Un root distinto, una persona jurídica quien postula al proyecto. Ahí también se podría. Gabriel también nos pregunta si el prototipo tiene que estar validado técnicamente. No. Por ejemplo, ustedes pueden tener un prototipo o un producto mínimo viable y este tal vez todavía no esté validado, ¿ya? Puede pasar en ambos casos. De hecho, ustedes pueden postular incluso en etapa idea. Ustedes, si tienen una idea que sea de rápida implementación, considerando el tiempo del proyecto, también pueden postular, ya sea con idea, con prototipo, con producto mínimo viable ya listo, validado técnicamente incluso, y que solamente busque la validación comercial, también es válido.
Creo que esas eran las Ahí, preguntas. esas eran las preguntas que teníamos en el chat. También nos consultaban si la charla iba a quedar grabada. Sí, así es, estamos grabando. Y una vez que finalicemos va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, Incuba UDEC. Así es. Y ahí les damos la posibilidad, si quieren realizar alguna otra consulta a los que nos están acompañando. Gabriel también pregunta si el formulario se puede bajar. Por ejemplo, si ustedes ingresan a Corfo, no les va a dar como la opción de poder descargarlos directamente. Ya no es como que ustedes ingresen al inicio y lo puedan descargar en algún formato Word o algo así, pero lo que sí se puede hacer es que ustedes al ingresar al formulario comiencen a revisar el formulario completo. Ustedes van a poder pasar de una etapa a otra, por ejemplo, sin ningún problema para hacer la revisión completa. Entonces, ahí, ¿qué es lo que les recomiendo yo? No lo rellenen nunca a través de la página, porque puede ser mucho más tedioso, mucho más complejo. Entonces, siempre es recomendable que puedan hacer un Word aparte, traspasen las preguntas del formulario a un Word, una por una, considerando la descripción ahí, como les indicaba, debajo de la pregunta siempre está la descripción, también siempre copiarla y colocar la cantidad de caracteres que se pueden permitir también por pregunta. Y ahí lo traspasan completamente y lo van a poder obviamente llenar a través de un Word y ahí van a poder obviamente estar mucho más tranquilos porque a veces puede ser más tedioso, en cambio acá es más fácil, lo pueden también compartir, por ejemplo, le pueden mostrar a otra persona que lo vea, entonces da mucho más facilidades y es la mejor alternativa cuando uno está formulando un proyecto. No sé si hay otra pregunta. Pueden activar sus micrófonos, no hay ningún problema. De hecho, si alguien quiere comentar sobre su idea también. Lo otro, disculpa, estoy súper preguntón yo. Gabriel, No hay ¿cómo problema. estás? Hola, Gabriel, un gusto. Un gusto también. Corfo, cuando entrega esta línea de financiamiento, también lo hace a través de remesas, ¿cierto? Es como la misma dinámica de los otros semillas. Claro, bueno, el que entrega la remesa, en este caso el patrocinador, Claro, Corfo realiza la transferencia del subsidio al patrocinador y el patrocinador obviamente te va entregando las remesas, tú rindes y después te entrega la segunda y así sucesivamente. Es como la misma perfecto. modalidad que el resto de los otros proyectos. La otra línea, ya, perfecto. Y lo otro, la carta Gantt del proyecto, eso no es necesario tenerlo todavía, pero Sí, no. sí, ya, No, el presupuesto y el plan de trabajo se realiza una vez ustedes adjudicaron. adjudicado. Exacto, entonces ahí obviamente es deber del patrocinador, bueno, depende obviamente, todos tienen servicio distinto, pero en nuestro caso, nosotros siempre al inicio capacitamos técnica y financieramente al emprendedor y lo ayudamos y lo guiamos en toda la elaboración del presupuesto y plan de trabajo. Entonces sí, cuando antes de que tú tengas, por ejemplo, la fecha de inicio de tu proyecto, ya lo tengas listo, ya esté trabajado, ya esté revisado para presentarlo a Corfo y así vas a poder tener la aprobación. Eso también es importante que siempre hay que esperar la aprobación para poder realizar cualquier tipo de gasto. Perfecto. Bastante, gracias. ¿Vale? Ahí Elizabeth estaba colocando algunas preguntas. Dice, tengo un proyecto de producción de salsas de tomate y mermeladas. Con modelo de negocio hecho en casa bajo estricto proceso de producción, donde las unidades de trabajo sean sus hogares. Se suministran los activos para desarrollar el producto, la capacitación de los participantes. Ah, ya, mira, en ese sentido, por ejemplo, si tu idea de negocio es la producción de estas salsas, mermeladas, etcétera, sí podrías postular a Corfo. De hecho, dentro de nuestros proyectos tengo uno muy similar que también se dedica a la producción de este tipo de salsa, no exactamente las mismas, pero muy similares. Entonces, ese tipo de productos, o sea, ese tipo de proyectos sí es financiable, sí es admisible, pero es muy importante que al momento de formularlo, por ejemplo, Elizabeth, no coloques lo que comentaba anteriormente, que tú principalmente necesitas maquinaria y esas cosas, sino que orientarlo a un desarrollo, por ejemplo, este mismo desarrollo de salsas, quizás tenga que validarlo, quizás tengas que validar temas nutricionales, por ejemplo, quizás necesites incrementar un poco más estos niveles de producción o mejorar tu producto o aumentar las ventas, eso también es posible, ¿ya? Pero ahí va a depender de los recursos que tú necesites.
Claro, o sea, sí o sí ellos deben tener la autorización sanitaria. Si no tienen autorización sanitaria no van a poder obviamente comercializar, pero eso se puede sacar obviamente durante los meses del proyecto en caso de cualquier cosa. Lo importante es que tú, si vas a postular con este proyecto, sea para una validación o para generar las primeras ventas. Eso es súper importante. ¿Ya? Paola tiene la mano levantada también, Rocío quiere realizar una consulta. Adelante, Adelante, Paola. Sí. Paola. Hola Rocío, buen día. Hola, un gusto. Pregunta, buenas tardes ya, no sé si. Estoy en el formulario y sí aparece adjuntar plan de actividad y presupuesto. De hecho, aparece una Gantt, un Excel que se descarga y después está como para subirlo. Entonces, me quedó la duda con lo que comentaste recién. Claro, mira, ahí quizás pudo haber tal vez alguna diferencia porque esto no es directamente de Corfo Nacional. Cuando es, por ejemplo, Corfo Regional, de repente en algunas convocatorias, es muy raro que suceda, les puede solicitar tal vez que ustedes suban el presupuesto y el plan de trabajo y listo. Durante estas últimas convocatorias, que por ejemplo en los últimos años, 2 o 3 años, no habíamos visto que hayan pedido presupuesto porque lo habían dejado de solicitar hace como un poquito más de 2 años. Ya no lo solicitaban. Ahora, quizás si volvieron con esta modalidad, de hecho, súper bueno que lo hayas comentado, porque en ese caso van a tener que tener esas consideraciones. Por ejemplo, siempre fíjate que los totales del presupuesto sea 17 millones, obviamente aporte Corfo, y 3 millones aporte beneficiario. No tiene que ser ni siquiera un peso más, tiene que ser Claro. súper preciso y todo muy justificado. Por ejemplo, siempre cuando vayas a colocar los ítems de tu presupuesto, te centres en los objetivos del Semilla Inicia. Por ejemplo, dependiendo de qué trate tu proyecto, pero si lo tuyo es desarrollo desde cero, debes colocar como ítem dentro de los gastos operacionales desarrollo del producto mínimo viable. Por ejemplo, igual te puedes guiar por las bases, pero eso es como lo ideal, ítems generales y que en la justificación aparezca lo que realmente tú vas a hacer. Por ejemplo, si vas a contratar a una empresa que te haga estas gestiones, si vas a contratar un laboratorio, si lo vas a externalizar, tal vez vas a comprar materia prima para hacerlo ustedes mismos. Ahí va la justificación y descripción del gasto. Debe ir incluido sí o sí la mentoría, de acuerdo que son actividades obligatorias, la garantía también. Entonces ahí es muy importante que te guíes por las bases, pero debe ser lo más preciso posible y que cada ítem también sea lo más general posible. Eso es lo mejor que pueden hacer. Y los mismos títulos, por ejemplo, si el resultado de ese inicio es validación técnica, tienes que colocar validación técnica dentro del presupuesto y dentro de, por ejemplo, el plan de trabajo, los resultados, sí o sí. Validación comercial también, resultado, validación comercial, qué vas a hacer tú, por ejemplo, en ese tema, vas a invertir en marketing, vas a reunirte con clientes, a eso voy. Tiene que ir 100% alineado a las bases para que te aprueben el presupuesto. Súper. Y otra duda, ¿se saben más o menos las fechas? Porque la Gantt también te pide inicio y término, entonces nosotros le estamos poniendo como mes 1, mes 2, pero ¿hay fechas más o menos estimadas de tanto como la entrega de los recursos como del cierre del proceso total? ¿Estamos pensando ya 2023? Mira, como la postulación termina el 30 de septiembre, comúnmente Corfo se demora unos 2 meses, a veces un Ya. poquito más, recién en dar los resultados. Entonces yo creo que ya podríamos verlo para el 2023 quizás, o para diciembre, por ejemplo. Pero en ese caso, como no sabemos exactamente, porque eso depende de los tiempos de Corfo, coloca siempre mes 1, mes 2. Así tal cual como lo estás haciendo, es mucho mejor porque no tenemos certeza obviamente de las fechas todavía. Y así también ustedes no se confunden. Ya, perfecto. Y lo último, en alguna parte habla como de de esto del viaje del emprendedor que tú mencionaste. ¿Eso es pagado o no? Ahí me quedó la duda si tengo que desembolsar parte del presupuesto o no al viaje del Eh, emprendedor, como actividad obligatoria creo que aparece. No, el viaje del emprendedor es gratuito, a no ser que ustedes por decisión propia opten a financiar este curso, pero 100% gratuito. Por ejemplo, nosotros siempre enviamos directamente al emprendedor la vinculación que nosotros tenemos con una plataforma para que gane el viaje del emprendedor y es 100% gratuito, en ese sentido no Ah, hay perfecto. problema. Ya, súper. Muchísimas gracias. Vale, Paola, Paola. de hecho, Corfo Ñuble está organizando un taller sobre el viaje del emprendedor. Es totalmente gratuito y va a ser el 28 de septiembre a través de Teams. Te puedes ingresar al Instagram de Corfo Ñuble y ahí te va a salir el enlace para poder
participar y conocer más un poco de qué se trata. Ya, súper, muchas gracias. Totalmente gratis. Así que Cristian había levantado la manito. Hola. Hola, Cristian. Oye, mira, tengo una consulta, una duda respecto a un ítem que podría ser considerado inversión. Dentro de lo que nosotros estamos desarrollando, ya hay un desarrollo tecnológico que nosotros pretendemos hacerlo con la unidad de Data Science de la universidad, ¿Ya? ¿ya? Y que sería una factura de alrededor de 3-5 millones, que no es menor, digamos. Entonces, la duda es, ¿esa factura hay que activarla? ¿Es una decisión del equipo? Porque si yo activo esa factura, como que pasaría a estar fuera de las bases. O sea, pero ellos, ¿qué van a hacer específicamente? ¿Van a desarrollar esta tecnología? Sí. O van a complementar el desarrollo que nosotros ya teníamos con nuestro piloto. Claro, o sea, te van a ayudar a terminar el desarrollo Sí, como tal, ¿verdad? sí. Sí, mira, eso va en gastos operacionales y ahí tú Ya. colocas, por ejemplo, puede ser mejoras, puedes colocarlo de desarrollo desde cero, puede ser mejoras al producto mínimo viable o primeros prototipos o simplemente el desarrollo final del producto. Y ahí tú colocas que vas a contratar a la empresa tanto o lo puedes dejar abierto y decir una empresa de tecnología tanto que realice X y X función y ahí viene la justificación y debes decir esto va a ayudar a tal cosa para mi proyecto, pero siempre es bueno que esté la descripción y la justificación del ítem. Y ahora, por ejemplo, cuando uno subcontrata este tipo de servicios, cuando uno contrata una empresa o una fábrica, un laboratorio, lo que sea, para el desarrollo de tu producto, no hay ningún problema, no hay límites, de hecho, en temas de presupuesto, porque se entiende que es para desarrollar tu producto. De hecho, Cristian, Corfo solamente te pide cuando, no sé, el monto, supongamos que la empresa de tecnología te cobra más de 10 millones para hacerte todo eso, todo lo que tú tengas que desarrollar. Ahí recién lo único que te va a pedir son 3 cotizaciones, pero no te va a poner límites de monto. O sea, si tú quieres gastar 12 millones, 13 millones en desarrollo de tu producto con otra empresa que te lo haga para que te lo valide, no hay ningún problema. Solamente te va a pedir cotizaciones. Y eso Ya, es todo. lo importante es entonces imputarlo como gasto. Como Dentro del gasto presupuesto. operacional. Gasto Gasto operacional operacional. dentro del presupuesto. Ya, buenísimo. Exacto. Me queda Gasto claro. Muchas operacional gracias. para el desarrollo de tu producto. Muchas gracias, Rocío. Vale, Cristian. No sé si hay otra consulta. y para los que se fueron integrando más tarde, recuerden que va a estar disponible este webinar. También ya tenemos en nuestro canal el anterior, que se desarrolló hace 13 días exactamente, así que pueden revisar este o el primero que estuvo a cargo de Salvador. Siempre nuestro objetivo es apoyarlos y que puedan resolver todas las dudas que tengan. Así que, ¿tenemos el último? No. Bueno, no tenemos más consultas entonces. Muchas gracias a todos por acompañarnos y por supuesto gracias a Rocío por esta tremenda exposición. Gracias, Carla, y gracias a todos. Bueno, espero que tengan mucho éxito si se deciden a postular, que les vaya excelente. Siempre nomás fijarse bien en las bases. Si ahora, por ejemplo, esta convocatoria les pide presupuesto y plan de trabajo, háganlo considerando los mismos resultados que exige el Semilla Inicia. Con eso no van a tener ningún problema. También siempre tengan presente que no tienen límites en montos para los gastos operacionales, porque ese es el fundamento y es el objetivo de esta línea de financiamiento, entonces no los puede limitar. Las limitaciones sí son en gastos de inversión, solamente el 20% del presupuesto se puede utilizar para eso y el valor depreciable es el que financia Corfo, ¿ya? Eso también para que lo tengan en consideración, también aparecen las bases, pero nunca está de más recordarlos. Así que eso, espero que les vaya muy, muy bien. Igual les voy a dejar mi correo por si acaso, si tienen, por ejemplo, alguna otra consulta, lo voy a dejar acá en el chat. Así que después, por ejemplo, en temas de formulario o cualquier otra duda que no les quede claro en las bases, ahí lo envié, me puedan también poder hacer cualquier consulta y ahí yo apenas pueda se las voy a responder. Así que eso, chicos, que estén muy bien. Espero que les vaya excelente y ahí seguimos en contacto. Muchas gracias por participar. Gracias, Rocío. Te Chao, pasaste. chao. Chao.